la mediana, la moda, la varianza, y ¿qué más? La desviación estándar. Ya, vamos a hablar, les voy a hablar de esto, ¿no? Estándar, ya. Ahora, miren, en estadística, ¿no es cierto? Sí estamos nosotros en contacto con cuestiones de estadísticas constantemente. Por ejemplo, digamos, vamos a votar por presidente, ¿ya? Digamos. Entonces, mientras la gente el día de votar, ¿no? Está yendo a las urnas a ejercer su derecho al voto, por decirlo así, ¿no? De ley hay gente afuera de algunos recintos, ¿no? Esperando así como escucha el periodistas, ¿no? Preguntando, ¿y por quién usted votó ya después de que votaron, ¿no? Entonces, digamos, con eso lo que hacen es como preguntan a un grupo reducido de toda la población, digamos, ecuatoriana que vota por el presidente. Supónganse que las votaciones se acaban a las 5 de la tarde, ¿ya? Entonces, a las 5 de la tarde, digamos, objetivamente, aunque nadie haya contado los votos, ya está elegido el presidente, en el sentido de que el acto de haber recopilado en las actas, digamos, la información, el rato que rayamos la papeleta, ya está ahí asentada ya. Entonces ya hay un presidente en ese momento, pero digamos solo no sabemos y el acto de cómo contar es el que nos hace darnos cuenta de cuál es el presidente, ¿no es cierto? Pero ante esta incertidumbre, ¿no? Claro, pucha, los canales de televisión en general, los periodistas están a la caza de cómo poder inferir quién ganó. ¿Y cómo hacen esto? Pues en función de un grupo más reducido de personas a las que les preguntan afuera, hacen el exit poll, que les preguntan después de que votaron, por ejemplo, puede ser otro método, ¿no es cierto?, en el que uno puede, preguntando por quién votaron, un grupo reducido de gente, tratar de inferir, tratar de estimar cuál es el ganador, ¿ya? Entonces, digamos, básicamente la estadística lo que va a hacer es como analizar los datos, ¿no es cierto? Pero analizamos los datos no necesariamente de toda la población. Nosotros necesitamos analizar los datos para ver si hay algún patrón, ¿no es cierto? ¿Ya? O qué información en general nos puede dar, ¿ya? Y como no siempre tenemos acceso, como en el caso de las votaciones, ¿ya? Hay un punto en el tiempo donde no tenemos acceso al resultado de toda la nación, de por quién votó. Entonces, tratamos a un grupo reducido de esa población, de la totalidad de población de interés, hacerle la pregunta o analizar o ver lo que nos interesa en este grupo reducido. Este grupo reducido en estadística se le llama muestra, o en inglés es sample. Y a través de la información de la muestra, muchas veces se quiere estimar, digamos, las características de los datos de la población, ¿sí? Y estas características de los datos de la población suelen tener el nombre de parámetros. Y nosotros a través de la información de la muestra, que es un subconjunto de la población, vamos a tratar de estimar cuestiones que tienen que ver con la población, ¿sí? Entonces, esperen un ratito. Entonces decía que bueno, nosotros justo vamos a usarle, es más bien común que no tengamos, o sea, digamos, tal vez es más frecuente que no tengamos la información de toda la población, ¿ya? Y usemos la información de la muestra para inferir cuestiones de la población, ¿sí? Ya, ahora, digamos que ustedes tienen, por cierto, voy a tomar los ejemplos que están en los enlaces del Khan Academy, ¿no? El Khan Academy, me imagino que sí conocen, y si no, pues conózcanlo ya. Khan Academy. Sí, son bastante didácticos, son muy buenos y tienen cosas de matemáticas en muchas ramas, ¿ya? Entonces, voy a tomar los ejemplos que están ahí. Ya saben, no tengo una especie de obsesión porque, digamos, tengan el conocimiento de mí, pueden, hagan lo que les resulte más conveniente, ¿ya? Entonces, digamos, supónganse que tienen un conjunto de datos. Y estos datos, por ejemplo, están en pulgadas en este caso y van a hacer datos acerca de la altura de unas plantas. Entonces, ustedes están sembrando unas plantas y
y tienen 6 plantas, ¿no? Y esas 6 plantas, cada una, digamos, la una mide 4 pulgadas, la otra mide, por ejemplo, 3 pulgadas, otra 1 pulgada, otra 6 pulgadas, otra 1 pulgada y otra 7 pulgadas, ¿ya? Y la cuestión es que ahorita nos interesaría, por ejemplo, coger un número que represente de alguna manera todos estos datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer eso, ya? ¿Cómo a través de un número representar todos los datos? Bueno, nosotros sí tenemos una noción de eso, ya. Supónganse que sacamos las notas finales de estadística y hay un grupo que, por ejemplo, tiene una persona, uno, otra persona 2.5, otra persona 3, otra persona así 1.3, así sobre 10, ¿no? Ya. Entonces, digamos, como ven las notas que le estoy dando, y supónganse que en general empiezan a tener esas notas los alumnos de ese grupo, si yo quisiera decir qué tal les fue en el curso, viendo las notas, este, debería yo poder encontrar un número, ¿no es cierto? Que me diga, pucha, si están bagazos, si están más o menos, si es que, digamos, más bien es un grupo con un montón de buenos alumnos, alguna cuestión así, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es sacar un promedio, ¿no? Entonces, supónganse que si en promedio el curso tiene 3, digo, sobre 10, entonces yo eso ya me da una indicación, ¿no es cierto? Es indicadora ya de que cómo le fue tal vez a la mayoría, ¿no es cierto? O sea, que ese número 3 es un representante de las notas de todo el curso en este caso, ¿no es cierto? Igual si es que son buenos alumnos, ¿no es cierto? O sea, si es que, por ejemplo, sacan 8, 9, 10, así ya en general, y hago el promedio y sale, por ejemplo, no sé, 9.3 el promedio. Entonces, ese número ya me dice algo que me representa como que el desempeño de las notas de todo, bueno, el desempeño de todo el curso de alguna forma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, expresa algo del conjunto de notas de todo el curso. Entonces, en ese sentido, digamos, pensar qué número podría representar a todo esto sería, digamos, el promedio. Cuando uno aritméticamente hace el promedio, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente suma esto con esto, todos los datos y divide para la totalidad de datos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sí, ese puede ser y en efecto, digamos, va a ser uno de los indicadores que vamos a usar y este promedio se llama justo la media, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, primero lo que vamos a hacer es como que organizar los elementos de forma ascendente, ¿ya? Porque ya van a ver. Entonces, miren, aquí está un 1, acá está otro 1, entonces pondré 1, 1. Luego, digamos, esta es la forma original, digamos que, pucha, mido primero una planta que mide 4 pulgadas, luego otra que mide 3, pero ya cuando voy a hacer mi análisis estadístico, lo que voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor y después pongo, por ejemplo, 3, ¿no es cierto? 4, 6 y de ahí 7. Entonces, ya ahí están ordenaditos mis datos, ¿ya? Ahora, una vez que les ordeno, yo digo, bueno, voy a usar la media, ¿no es cierto? ¿Ya? Para como representar estos datos. Entonces, la media, digamos, es el promedio, ¿sí? Y la media de la población está, digamos, notada por esta letra mu en muchos textos, ¿ya? Entonces, en este caso, la media sería el sumar 1 más 1 más 3 más 4 más 6 más 7 y todo esto dividir para todos los datos, 2, 4, 6, dividir para 6, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí ya tengo 5 más 4, 9 más 6, 15 más 7, 22, entonces yo voy a tener 22 sextos, ¿no es cierto? Este es mi media y eso es lo que yo creo que sería el representante tengo como derecho, sí, ahorita con el conocimiento que tengo al respecto, de considerar que esto de aquí es un número que de alguna manera representa todos estos, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, la cuestión es que, ¿qué es, por ejemplo? Digamos, supónganse que no conocen que esta cosa se llama marcador, ya, vienen de algún fruta del pasado, ya, y donde no habían marcadores, ya. Y entonces, yo tengo este objeto así en la mano, y alguien quiere referirse hacia este objeto y me puede decir tranquilamente, pásame, por ejemplo, quieren que le pase este objeto, me dice, pásame el objeto cilíndrico, ¿ya? Entonces, supónganse que está puesto en algún lado, entonces, si me dicen, supónganse que están dispuestos sobre una mesa estas dos cosas así, y me dicen, pásame el objeto cilíndrico, pues entonces escogeré ¿ya? Entonces, noten que la propiedad que estoy usando aquí, de la forma, ¿no es cierto? El decir cilíndrico,
Se refiere sí a esto, en contraste a referirse a esto, por ejemplo, pero este objeto no es completamente cilíndrico, ¿no? En la punta es como que tiene otra forma, ¿no? Miren, aquí tiene otra forma. Pero sin embargo, nosotros encontramos algo que se nos es relevante que va a representar al objeto, ¿no es cierto? Entonces, en estadística, cuando tienen estos datos, aquello que es relevante, que va a representar, pues, sí, bien puede ser esto, pero lo que tiene en común, lo que nos va a ser relevante para representar el conjunto de datos, de alguna forma, sí, al menos una de las aspectos que se nos van a ser relevantes, va a ser lo que se llama la tendencia central, que tiene que ver más con hacia dónde están aglomerados los datos, ¿ya? Con respecto a qué valor estarían más aglomerados, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo podríamos ver eso? ¿Sí? Entonces, otra de las formas de notar esta tendencia central no sería únicamente a través de este número que representaría toda esta lista de números, ¿no es cierto? Sino también, y miren, este es el que yo les digo que se llama media. ¿Ya? Ahora, la mediana es otro de los datos que nos podría ayudar también a representar, es otro número que nos ayudaría a representar este conjunto de datos. ¿Y ahí cómo sería la mediana? Bueno, la mediana se la halla, y justo para eso le ordenamos a esto de manera ascendente. ¿Se la halla para qué? ¿O cómo se la halla? Entonces, se la halla de manera que es uno de los datos que está en un puesto, de tal manera que si ustedes toman todos los datos que quedan hacia la derecha y todos los datos que quedan hacia la izquierda, tienen el mismo número, ¿sí? Entonces, la característica de la mediana es que es uno de los datos de estos, ¿sí? Pero no es cualquiera, sino que es aquel dato, ¿no es cierto? O bueno, puede ser alguno de estos datos, ya van a ver por qué. De manera que, digamos, quede un mismo número de datos hacia la izquierda que el mismo número de datos que hay a la derecha con respecto a esa mediana. Justo está en la mitad de los datos, ¿ya? Entonces, digamos, en este caso, miren, si ustedes tienen un conjunto par de datos, es como que por ejemplo, aquí yo tengo 2, 4, 6, ¿no es cierto? Si tuviera, digamos, por ejemplo, otro número por aquí, no sé, digamos, le voy a poner momentáneamente solo para explicar el punto, ¿no? Supónganse que tienen aquí 29 ya. Entonces, miren, aquí tienen los 7 datos. Entonces, es fácil saber dónde va a estar la mediana. ¿Por qué? Porque va a ser este dato de aquí, la mediana, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le escojo a me doy cuenta que quedan 3 hacia la derecha y que me doy cuenta que quedan 3 hacia la izquierda, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando, como en este caso, tienen un conjunto par de datos? Entonces, tienen un conjunto par de datos, tienen que intentar que, por ejemplo, me voy a fijar en estos dos. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos hacia la derecha quedan dos datos y a partir de estos dos hacia la izquierda también quedan dos datos. Entonces, primero considero estos dos y después de considerar estos dos, lo que voy a hacer es sacar el promedio, digamos, el punto medio entre los dos. Entonces, el punto medio entre el 3 y el 4 es justo 3.5, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo se hallaría matemáticamente ese punto? Pues se suma este dato más este dato y se divide para 2, ¿no? 3 más 4, esto es 7 dividido para 2, pues nos da el 3.5. Entonces, esa es la forma de hallar la mediana, ¿no? Entonces, en este caso, la mediana sería esto, 3.5, ¿ya? Ahora, digamos, también hay otra, número, ¿sí? Que nos puede ayudar a, representar el conjunto de datos, ¿sí? Y este es el que le llaman moda digamos, es el dato que más se repite en el conjunto de datos. Entonces, miren aquí, si ya tuvieron la respuesta en su mente, qué bien. ¿Cuál es el que más se repite? El 1. Entonces, en este caso, la moda es 1, ¿sí? Ya, ahora como vamos nosotros a seguir usando la media para poder, en base a la media, encontrar otras características del conjunto de datos, entonces expongamos la fórmula general de la media, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que hice? Miren, sumé los datos y dividí para el número de datos que hay. ¿Cómo yo pondría eso en general? Pues yo diría que la media es igual a la sumatoria de los datos. Entonces, a los datos, a cada uno de estos, les voy a llamar, se va a hacer x sub 1,
Porque, digamos, en general voy a tener un conjunto X sub n de datos, ¿sí? A cada dato le subindexo, ¿sí? Entonces, de manera que este va a ser mi dato X sub 1, este X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6. Y en este caso hay 6 datos. Pero ustedes pueden tener 200 datos, ¿ya? 1000 datos, 1.000.000 de datos, ¿ya? En ese caso, tendrían que sumar los 1000 datos. Entonces, cada dato va a ser un X sub algo, ¿sí? Y el sub lo que indica es el puestito en el que yo les distribuyo los datos, ¿sí? Entonces, digamos, aquí yo voy a tener que voy a sumar X sub I, desde I igual a 1 hasta N mayúscula, donde N es la totalidad de datos que tienen, y esto lo van a terminar dividiendo para N, ¿sí? En pocas, digamos, ¿qué significa esta simbología que puse aquí? Espero que ya como que tengan asociado cómo expandir una sumatoria, ¿no? Se va, esto de aquí en pocas es copiar esta misma estructura matemática, solo que cada vez que la ponga, voy a ponerla una, después otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y cada vez que la ponga, lo que voy a hacer es aumentar el subíndice desde 1 hasta el valor n, en este caso n6, ¿sí? Entonces, y tengo que sumar eso, ¿no es cierto? El signo de sumatorio. Tengo que sumar que estas estructuras, cuando los subíndices van aumentando, eso. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra fórmula de la media para la población, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahorita es el análisis de la población. Todavía no estamos analizando cuestiones de las muestras. Recuerden, la muestra es un subconjunto de la población. Acuérdense de lo que les dije de cuando uno va a votar, ¿no es cierto? Ya, ahora, voy a ponerles dos, digamos, conjuntos de datos, ¿ya? Y vamos a compararlos, ¿sí? Entonces, en estos dos conjuntos de datos, tendríamos, por ejemplo, el primer conjunto de datos va a ser, en este caso, por ejemplo, menos 10, 0, 10, 20, 30, ¿ya? Entonces, primero que nada tengo este conjunto de datos, ¿ya? Luego puedo, por ejemplo, tener este otro conjunto de datos, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ya? Entonces aquí están 2, 4, 5, 2, 4, 5 datos, ¿ya? Entonces, miren, si yo lo que quiero es ah, sacar la media de este y la media de este, pues usaría la fórmula que mostré hace un momento, ¿cierto? Sumo esto más esto más esto más esto y divido para 5. Hagamos eso. Entonces, digamos, la media de un conjunto de datos, por eso le pongo media 1, va a ser en este caso menos 10 más 0 más 10 más 20 más 30 y todo esto dividido para 5, ¿no es cierto? Entonces, miren, estos dos 10 se simplifican y 20 más 30 y 50 dividido para 5, entonces la media 1 me da 10, ¿sí? Mientras que acá, digamos, la media 2, ¿sí? Correspondiente al conjunto 2 o al segundo conjunto de datos va a ser, digamos, en este caso, 8 más 9 más 10 más 11 más 12, ¿sí? Y ahí todo esto divido para 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me da la media 2? Miren, 8 más 9, 17, más 10, 27, más 11, 38, más 12, 50 dividido para 5 igual a 10. Ya, ahora miren, yo estoy diciendo que de alguna forma este número, la media, ¿no es cierto? Es un número que de alguna forma representa el conjunto de datos. Sin embargo, nosotros notamos que estos datos sí difieren de estos, no solamente en los valores particulares que se toman, sino en cómo estarían repartidos. O sea, si yo les dibujara en una línea recta, cómo están repartidos, diferiría el dibujo de cómo estarían repartidos estos. ¿Ya? Hagamos para ver cómo es. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, tendría, por ejemplo, el 0 aquí, tuviera el menos 10 por acá, tuviera el 10 por acá, luego, digamos, aquí estaría 20 y por acá estaría el valor 30, ¿no es cierto? Ya, mientras que, miren, entonces aquí están distribuidos los 5 datos así, mientras que si yo distribuyo estos otros datos, ¿no es cierto? Los de el conjunto 2, yo voy a tener, ¿no es cierto? Aquí tendría 8, luego 9, luego tengo 10, luego tengo 11, luego tengo 12, ¿ya? Entonces, si ven que estos, ay, pucha, perdón. Entonces, si ven que estos datos de aquí, espacialmente, cuando los miro en la recta real, están distribuidos de manera distinta a los de acá, ¿sí? Ahora,
A mí me interesa porque parte de la información que llevan los datos es ver cómo están distribuidos, ¿no es cierto? O sea, una característica de estos datos es la relación que tienen uno con respecto al otro. Y esta relación, digamos, en la recta numérica, cuando la dibujo, se expresa gráficamente como si el uno está más lejos que el otro. Entonces, es estar más lejos, miren, todos estos están como juntitos, mientras estos están un poco más separados, ¿sí? Entonces, aquí viene una idea de cuán dispersos están los datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos pensar que esos están más dispersos y estos que están menos dispersos, ¿no es cierto? Porque están como aglomerados en alguna parte, aquí no están tan aglomerados, ¿ya? Ahora, claro, la cuestión es que dispersos con respecto a qué, y este es el punto disperso aquí, ¿no es cierto?, en el lenguaje que estoy usando, sí tiene que ver como que cuán lejos están unos de otros, ¿ya? Pero unos de otros, ¿cuáles? O sea, más lejos así. ¿Cómo yo hago esta noción de cuán dispersos están los datos o cuán aglomerados están los datos? ¿Cómo la hago más concreta? Entonces, miren, para esto, digamos, supónganse que yo tengo, este, ajá, ya, supónganse que yo tengo, por ejemplo, se me ocurre esta idea, se me ocurre, para ver cuán dispersos están los datos unos de otros, yo digo, bueno, cojamos el último número de aquí y el primer número, ¿sí? El más alto, perdón, y el más pequeño, ¿no es cierto? De los números de mi conjunto, y qué tal si lo resto. Entonces, y veo que me da y ya. Entonces, por ejemplo, aquí 30 menos 10, 30 menos 10, ¿sí? Esto yo puedo decir que, bueno, me da una idea de cuán lejos está al menos el primer dato del último, ¿no es cierto? Y entonces esto es como una especie de medida de la lejanía o de la dispersión de los datos, ¿sí? A esto se le llama rango. Y en el caso del conjunto 1, el rango en este caso sería 40, ¿ya? Mientras que acá, digamos, ¿cuál es el número menor? El 8 y el mayor es el 12, entonces aquí el rango en este otro ejemplo, sí, vendría a ser 12 menos 8 y pues en este caso es 4. Entonces, este número sí me muestra, digamos, o es coherente con el hecho de que los datos de este conjunto estaban más juntos, y que y este dato, este número de aquí también me muestra de manera coherente que estos datos están, digamos, como que más separados, ¿ya? Pero, digamos, esto puede a veces no ser tan útil porque, fíjense en que de todo el conjunto de datos, solamente estoy tomando en cuenta el más alto y el menor. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que esto de aquí y esto de acá son en efecto una información que está contenida en todo el conjunto de datos y no solamente en el primero y en el último, ¿ya? Entonces, para esto ya, para superar digamos, este problema y poder tener todavía esta noción de cuán dispersados o aglomerados están los datos, es que uno usa la varianza, ¿sí? Entonces, la varianza es un nombre, digamos, que se le da al número que se obtiene, a un número que nos va a decir como que cuán dispersos, que nos va a transmitir, va a reflejar esta noción de dispersión. Ahora, la dispersión con respecto a qué? La dispersión es como cuán lejos están. Entonces, en este caso, cuán lejos están, ¿qué de qué? Entonces, en este caso es cuán lejos están estos elementos de justo la media, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo tener una especie de noción de cuán lejos están estos 5 elementos de la media, ¿no? Recuerden que la media en ambos casos es 10, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero saber, digamos en este caso, bueno, sabemos que la media es 10, entonces yo quiero saber cuán lejos está este dato con respecto a este, cuán lejos está este dato con respecto a este, con respecto a este con respecto a este con respecto a este, ¿ya? Pero recuerden, les estoy diciendo que la varianza es un único número. Entonces, y mientras que cuán lejos está este de este me da un resultado, este de este me da otro resultado, este de este me da otro resultado, este de este otro resultado y así, ¿no es cierto? Entonces yo necesito como compilarlos todos en un solo número, sacar el representante de todas esas como distancias o lejanías de los datos con respecto a la media, ¿sí? Entonces, digamos, lo primero que se me podría ocurrir es, bueno, ¿cuán lejos está esto de esto, esto de esto, esto de esto, así? Yo podría simplemente restar, ¿no? Entonces, para ver la distancia, ¿no? Que cuán lejos está el uno del otro. Entonces, lo que podría hacer es, tomo
el menos 10 y le resto de este valor 10 que es la media. Luego, digamos, puedo tomar para saber cuán lejos está de este dato, cojo el 0 y le resto la media. Para saber cuán lejos está este dato de este dato, pues cojo el dato y le resto de la media. En este caso coinciden los valores, ¿no es cierto? Y hago lo mismo con esto y con esto. Entonces yo podría pensar, bueno, cojo el 20, le resto el 10, ¿no es cierto? Y al final terminaría tomando el 30 y le restaría el 10. ¿Ya? Entonces, sí, es verdad, todos estos valores me dicen cuán lejos están cada uno de estos elementos con respecto a la media. Eso es correcto, digamos. Ya, pero la cosa es que yo quisiera tener un representante de todas estas lejanías, ¿ya? ¿Cómo condenso? Miren, esto me va a dar un resultado, ¿no es cierto? En particular, me da en este caso menos 20, ¿no es cierto? Aquí voy a tener menos 10, esto de aquí me da 0, esto de aquí me da 10, y esto de aquí me da 20. Entonces, como ven, esto de aquí me genera otra vez, me genera otro conjunto de datos. Y yo ya acabo de pensar o de considerar al inicio del video que un representante posible del conjunto de datos es justo hacer el promedio. Entonces aquí tengo otra vez un conjunto de datos, entonces lo que me gustaría es hacer el promedio. ¿Sí? Entonces, eso, ¿cómo lo hiciera? Entonces, digamos, este menos 20 es lo mismo que está acá arriba, entonces para hacer el promedio cojo este dato, que es lo mismo que este, ¿no es cierto? Y le sumo al siguiente dato, y le sumo al siguiente dato, y le sumo al siguiente dato, ¿ya? Y después, para sacar el promedio, ¿no es cierto? El promedio de las lejanías o de cuán lejos están los datos de el valor medio. Si yo quiero hacer eso, pues debería tomar todas estas lejanías y dividir para el número de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? Bueno, el número de datos que tengo ante los cuales yo quiero saber el promedio. Recuerden, quiero saber el promedio de cuán lejos está cada uno de los elementos con respecto al valor medio. Entonces, para sacar ese promedio, lo que hago es sumar esos datos, las lejanías o las distancias, ¿sí? Y dividir para el número de elementos. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces, yo debería dividir para 5. Ya. Entonces, en un principio esto parece como que una buena idea, ¿ya? Pero, digamos, aquí va a aparecer un problema y el problema es este, ¿ya? Esto no va a ser la fórmula o la forma final que vamos a usar, ¿sí? Sino que, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de este problema. Entonces, el problema aquí es el siguiente, ¿sí? Que, supónganse que ustedes tienen aquí un valor, ¿ya? Y este valor, supónganse que está ubicado, es el valor 2. Y aquí está, digamos, el valor 4. No, pongámosle así, 6. ¿Sí? Y aquí yo tengo, por ejemplo, menos 4. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, miren. Ajá. Ya. Entonces, yo quiero, por ejemplo, hacer lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Ver cuán lejos está esto de esto. ¿Cómo hago eso? Pues tomo el 6 y le quito el 2, ¿cierto? Y también quiero ver cuán lejos está esto de esto. Entonces tomo el menos 4 y le quito el 2, ¿sí? ¿Ya? Y en este caso voy a tener ya mal ejemplo, otro ejemplo. No se desesperen que sí esto va hacia algún lugar, ¿ya? Entonces, voy a poner, digamos, aquí 4, ¿ya? Y aquí voy a poner 6, sí, aquí voy a poner 2, ¿ya? Ahí está, mejor ejemplo, ¿ya? Entonces, era un mal ejemplo para poder expresar lo que quería expresar. Ahora está mejor. Entonces yo voy a poner, digamos, la distancia entre esto y esto es 6 menos 4, ¿ya? Y la distancia entre esto y esto, pues entonces sería 2 menos 4. Fíjense que primero pongo el número que yo creo que se dispersa con respecto a este centro, ¿sí? Y aquí también pongo este número que es el que se dispersa con respecto a este como centro, ¿no es cierto? Entonces por eso, miren, resto 6 menos 4 y luego puse 2 menos 4, ¿ya? Y la idea es que, digamos, esta distancia y esta distancia de aquí, yo voy a hacer un promedio de distancias con respecto al centro, ¿sí? Eso fue lo que mencioné hace un momento, ¿cierto? Entonces, en este caso, para hacer ese promedio, debería sumar esto y dividir para el número de estos paréntesis, que en este caso, para el número de distancias con respecto al centro, que en este caso hay 2, ¿no es cierto? Pero fíjense en qué es lo que pasa, ¿no es cierto? En este caso, yo tengo aquí que esto de aquí se convierte en 2 positivo y esto de acá se convierte en menos 2. Y, por lo tanto, el numerador se hace 0. Por lo tanto, la fracción se hace 0. Por lo tanto, la dispersión o cuán lejos están los datos es 0. Entonces, ese número 0 más bien me indicaría o me estaría diciendo que estos datos no se están dispersando del centro, ya que
de hecho, que este dato y este dato están en el mismo lugar que este centro. Entonces, yo quisiera evitar ese problema. Y ese problema justo se da porque yo, al hallar estas distancias, estoy permitiendo que hayan distancias negativas, de manera que las negativas se anulan con las positivas. Entonces, lo que se hace es, digamos, tomar en cuenta solamente distancias positivas, ¿sí? Ya, ¿cómo hacemos para tomar en cuenta distancias positivas? Bueno, o sacamos el valor absoluto o elevamos una potencia par, ya que es difícil en general trabajar con valores absolutos más que trabajar con elevar a una potencia par tipo elevar al cuadrado, entonces lo que se hace es elevar al cuadrado. Por eso es que, digamos, lo primero que vamos a hacer es concebir estas distancias de entre todos los elementos hacia la media, pero elevarlas al cuadrado. Es decir, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar este valor, menos 10, y luego se le resta el de la media, ¿sí? Y luego se suma, esto se eleva al cuadrado, luego se suma, entonces tomamos este otro valor, 0, le restamos este de aquí, 10, y le elevamos al cuadrado, luego tomamos este de aquí, le restamos este de acá, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 10 menos 10, todo esto al cuadrado, luego 20 menos, pusiéramos más, 20 menos 10 y todo esto al cuadrado. Fíjense cómo la media aparece siempre a la derecha del signo menos en estas operaciones. Y luego, digamos, yo pusiera aquí 30, ¿no es cierto? Menos 10 y todo esto al cuadrado, ¿ya? Y ahora sí, de estas distancias elevadas al cuadrado, estas son mis distancias, ¿no es cierto? Elevadas al cuadrado, tengo ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Si yo quiero sacar un promedio, por eso es que las sumo a todas y divido para 5. Y esto de aquí ya me representa una buena medida de cuán dispersos están los datos con respecto a la media, ¿sí? Y a eso se le llama varianza y se le nota de esta forma. Fíjense que aquí esto es como que la notación, pero a la vez también es una operación, ¿ya? Entonces se le llama sigma al cuadrado, ¿ya? Ahora, yo sé que pueden tener aquí unas dudas, ya, así como que acerca de que, bueno, este símbolo que estoy poniendo acá arriba, en efecto, es una operación al decir que estoy esto elevándole al cuadrado o solamente es un símbolo. Bueno, tiene el rol de ambas, ya, no solamente es una etiqueta para este número que yo voy a tener a la derecha, sino que también el 2 aquí no solamente forma parte de la etiqueta o el conjunto de símbolos que nombran esto de acá, sino que también en efecto es una operación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, no puedo ponerle simplemente A o alguna vaina así? Porque después yo voy a terminar, digamos, el valor sigma, sin estar elevado al cuadrado, también va a ser algo importante para mí y para mi análisis. Y en este caso, justo a eso se le llama la desviación estándar, ¿ya? Entonces, digamos, le ponemos de esta forma y calculamos, ¿no? En este caso yo tendría, bueno, yo, bueno, ya para adelantar esta parte ya tengo el cálculo hecho, ¿ya? Entonces, digamos, este cálculo es 200, ¿ya? Sí, 200. Bacán. Si quieren, pausen y hagan ustedes y si es que no sale 200 se quejan, me dicen nomás, oye, no salió 200, no pasa nada. Ya. Entonces, yo puedo decir que en este caso la varianza, a esto de aquí se le llama varianza, la varianza de la población, varianza de la población, ¿ya? No de la muestra. Entonces, la varianza de la población, estoy asumiendo que estos datos corresponden a la totalidad de la población. La varianza de la población en este caso se calcularía así. Ya. Ahora, recuerden que yo estoy diciendo que cada uno de estos datos en general, porque yo quiero a esta fórmula trascenderla a una fórmula general y no solamente un conjunto de operaciones particulares a estos datos. Entonces, ¿cómo lo haría? Primero que nada, entonces yo diría que todos los datos que tengo son datos X sub I. De manera que, por ejemplo, este sería mi X. Este de aquí toma el rol del X sub 1, o más bien al revés, el 10 toma el rol de mi X sub 1, ¿sí? Luego tendría otro elemento al que le llamo X sub 2, luego tendría otro elemento al que le llamo X sub 3, X sub 4, X sub 5. Estos de aquí lo que hacen es notar, digamos, los distintos elementos concretos que forman parte de mis datos, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miren, este mu, en pocas lo que estoy haciendo es, miren, aquí pongo el x1, ¿no es cierto? Menos el mu. Acá lo que estoy haciendo es coger el x2 y restar el mu. x3 menos el mu. Lo que está pasando dentro del paréntesis es lo que estoy escribiendo acá arriba, ¿no es cierto? Aquí arriba. Entonces, sería x4 menos el mu. Luego tengo x5 menos el mu. Ahora, fíjense que todos los paréntesis están al cuadrado, entonces lo que en realidad tendría aquí, si yo quiero generalizar, es que
este número en general es un caso concreto en el que yo tomo el primer elemento de mis datos y ahí le resto la media. Sí, miren, en este caso el 0 es el caso concreto en el que al elemento segundo de mis datos, ¿cómo me refiero al elemento segundo de mis datos? Como x2 le estoy restando la media y todo esto estoy elevando al cuadrado y así, ¿no es cierto? Entonces esto también al cuadrado, esto también al cuadrado, esto también al cuadrado y de ahí estoy sumando todo esto. Entonces, en general, lo que está pasando es que estoy yo sumando este tipo de paréntesis, ¿sí? Y ahora lo que yo quiero hacer es como que condensar todo esto en una notación más sucinta. Sí, y fíjense que abajo está la totalidad de datos y a la totalidad de datos se le suele llamar en general ahorita N, ¿no es cierto? Para la población N mayúscula. Ya, entonces, ¿cómo yo, digamos, hablo del caso general? Pues en el caso general yo diría que mi varianza tendría una forma así. Y yo tendría que seguir sumando más, ¿no es cierto? Si hubieran más de 5 datos, tuviera que sumarles hasta que yo llegue al punto de sumar el x enésimo menos el mu, todo esto al cuadrado. Es decir, tengo que hacer estas sumas, estas sumas de paréntesis que adentro tienen una diferencia entre los distintos elementos con respecto a la media y elevarlas al cuadrado. Como yo asumo que en general no va a haber solamente x sub 5 elementos, sino x sub n, donde n es un número natural, supónganse n es 200, entonces el último sería x sub 200, ¿no es cierto? Pues todo esto de aquí se condensa en esta, digamos, expresión. Yo usando el símbolo de sumatoria pondría que yo voy a sumar todos los elementos que van desde i igual a 1 hasta n, sea cual sea el valor de n, ¿de qué? De los x sub i menos el mu, todo esto elevado al cuadrado, y todo esto lo divido para n. Así. Ya esto de aquí es justo, esta es nuestra expresión varianza. Otra vez, esta es la varianza de la población. Ya. Entonces, ¿y qué idea nos da esto? Digamos, ¿por qué nos serviría? Porque esto es un número que me dice cuán dispersos están los datos con respecto al valor, a la media, ¿sí? Ya. Entonces, miren, sacando la varianza de este conjunto de datos, notamos que nos dio 200, ¿sí? Si ustedes hacen el mismo cálculo para el otro conjunto de datos, miren aquí, a pesar de que la media aquí era 10 y aquí también era 10, la forma en cómo se distribuían los datos debe estar reflejada. Si yo quiero condensar toda la información que está en estos datos en un solo número, por ejemplo, como en este o como en este, también tengo que reflejar esta otra característica que tiene que ver con la dispersión o la aglomeración. Dispersión o aglomeración con respecto o en torno a qué? A justo este valor que estoy teniendo. Y esa información que también está en este conjunto de datos estaría guardada en la varianza, ¿sí? Entonces, digamos, mi varianza en este caso, me salía 200, ¿sí? Ya, entonces lo voy a poner 1, 1 para decir que es la media del primer conjunto de datos y la varianza del primer conjunto de datos, y acá sería la media del segundo conjunto de datos. Y la varianza del segundo conjunto de datos, en este caso, da... Yo tengo aquí anotado. Si quieren pueden hacer, ¿no es cierto? Ya, y en este caso da 2. Sí, ya. Entonces, sí, miren, este número de ley nos dice que como están dispersos estos datos es mucho mayor, dispersos con respecto a qué, con respecto a este valor, es mucho mayor que la dispersión de estos datos con respecto a este valor que llamamos media, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, miren, cuando ustedes están, digamos, trabajando ya con unidades y valores, ¿no es cierto?, concretos, supónganse que todo esto estaba en kilogramos, ¿ya?, o no sé, en metros, así, ¿ya? Entonces están, sí, más bien en metros, ¿ya? Porque no hay kilogramos negativos, digamos, no hay masas negativas, ¿ya? En mecánica clásica, ¿no? Tendríamos esto, sería bien raro, ¿ya? Igual en física en general, ¿no? Sí, masas negativas, ¿qué es eso? Entonces, ya, la cuestión es que
yo lo que tendría es aquí, el rato que elevo al cuadrado, terminaría teniendo, digamos, miren, el numerador tiene, digamos, sumatorias, ¿no es cierto?, de estos elementos que estarían, por ejemplo, en metros, ¿sí? Entonces, todo es un numerador. Si yo sumo metros con metros o resto metros con metros, no hay problema, me dan metros, ¿no es cierto? Y todo eso dividía para n, donde n es el número de elementos y ese valor es adimensional. Entonces, digamos, esto, el momento que a cada, sumando del numerador, a cada, digamos, yo tenía, ¿no es cierto?, menos 10 y esto al cuadrado. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo después tenía 0 menos 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto fue los dos primeros elementos del numerador cuando yo saqué la varianza 1, ¿no es cierto? Ya, ahora la cuestión, y aquí había más elementos, y aquí estaba 5, ¿ya? Entonces, lo que les estoy diciendo es que, miren, cuando ustedes hacen esto, aquí van a tener metros, y todo lo que está dentro de los paréntesis les daría metros, si es que estas cosas son metros, o posiciones de varios objetos, por ejemplo, y esas posiciones las dan en metros. Entonces, la cuestión es que cuando le elevan al cuadrado, van a tener esto elevado al cuadrado en sus unidades también, es decir, les va a salir metros al cuadrado. Y la cuestión es que nosotros estábamos, digamos, analizando un problema de cuán dispersos son las posiciones de estos objetos con respecto a la posición 10, por ejemplo, ¿sí? Y que yo termine diciendo que la dispersión está en metros al cuadrado, está como raro porque los metros al cuadrado no tienen que ver con, digamos, cuán lejos en una dimensión están unas cosas de otras, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con las extensiones espaciales como las áreas, ¿ya? Entonces, eso está como raro, plantear, digamos, de esa manera la dispersión. Y por eso es que nosotros lo que haríamos es, digamos, por ejemplo, motivados por esta cuestión de las unidades, es esto pasarle al otro lado y ya tendríamos esto como raíz. Es decir, el sigma 1 sería la raíz de 200, ¿no es cierto? Y acá yo tendría que el sigma 2 es la raíz de 2, ¿ya? Ya, entonces, claro, miren, 200 es 2%, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí 2 por 100. Pero yo puedo sacar la raíz, miren, la raíz de 2 por 100 es igual a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces yo podría decir que, miren, la dispersión de estos datos, ¿sí? A esto de aquí, cuando ya este cuadrado le pasamos al otro lado, recuerden que les dije que esto no es solamente notación, sino que también tiene la función de ser una operación. Entonces, el rato de ser esto, una operación yo le podría, digamos, usar como usamos las operaciones convencionalmente y pensar que estoy pasando esto al otro lado, ¿no? Bueno, en realidad lo que hago es sacar raíz de ambos lados, ¿no? Raíz cuadrada a ambos lados. Ya, pero podemos pensar que pasamos esto al otro lado y me sale la raíz de 200 y aquí la raíz de 2. Ya, a este sigma sin el cuadrado, a esto de aquí es a lo que se le llama desviación estándar. Otra vez, esta es la desviación estándar. Recuerden, estamos analizando poblaciones en este caso. Entonces, esta es la desviación estándar de la población. Estándar de la población. Sí. Entonces, miren, lo que me dice es que la desviación de estándar de esto, de este conjunto de datos, que justo también esto también es un dato, ¿no? Que me indica como cuán dispersos están con respecto a este valor. Solo que viene como que, esto me vendría como que en unidades más apropiadas, ¿ya? Esta desviación estándar me dice que la desviación de estándar o cuán lejos están con respecto a este valor los datos es 10 veces mayor que la que tiene este conjunto de datos con respecto a su media, ¿sí? Y, y pues sí, miren, o sea, digamos, entre 0 y 10, digamos, hay 10 veces más digamos, distancia, ¿no es cierto? O sea, que la distancia que hay entre 10 y 9, por ejemplo, o entre 10 y 11. Entonces, esto son buenos números que nos ayudan a condensar en este único número, junto con la información que están aquí. Entonces, hasta ahí hemos visto ya, recuerden, mediana, que es el valor que está en la mitad de los datos cuando los ordenamos de forma ascendente, ¿sí? La media, que es el promedio, la moda, que es el valor que más se repite,
el rango, la desviación, las varianzas, y la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Ahora, para nosotros garantizar, otra vez, o poder tratar de más bien reflejar esta como dispersión, podemos tener otro tipo de medida, ¿sí? Y a esto se le llama, el rango intercuartil, ¿sí? Entonces, ajá. Ya, entonces este rango intercuartil, voy a poner otro conjunto de datos para poder explicar qué es esto, ¿ya? Entonces ahorita voy a mostrar otra forma de, como tratar de explicitar esta especie, esta dispersión, ¿no es cierto? Entonces, los datos en este caso van a ser 4, 4, 10, 11, 15, 7, 14, 12 y 6, ¿ya? Entonces, para poder encontrar este rango intercuartil, ¿sí? Ya, recuerden que ya vimos que es el rango, va a ser un rango intercuartil, ¿ya? Entonces tiene que ver con cuartiles, ¿ya? ¿Y qué es esto de los cuartiles? ¿Ya? Entonces vamos a ver. Primero que nada, para poder hacer esto de encontrar el rango intercuartil, lo que vamos a hacer es ordenar esto, ¿sí? Otra vez de menor a mayor. Entonces voy a tener 4, ¿no es cierto? Luego 4, luego el 6, luego el 10, luego el 11, luego el... Ah, pucha, me equivoqué, ¿no? Porque aquí faltó poner el 7. Entonces, otra vez, esto ya, está ahora el 7. Y ahora sí, ya creo que viene el 10, ok, 10, ajá. Luego el 11, bueno, ¿cuál más? El 11 me he puesto aquí, ¿no es cierto? El 12, luego el 14 y luego el 15. Así, ya, ahí están ordenados. Entonces veamos si es que me faltó alguno. 2, 4, 6, 8, 9. Aquí también tengo 2, 4, 6, 8, 9. Bacán. Entonces sí está bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer es encontrar la mediana. ¿Ya? Entonces, como ven, hay un número impar de datos en este caso, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos un número impar de datos, es más fácil encontrar la mediana, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, eso es más fácil identificar la mediana, es decir, el valor que justo en la mitad que deja un número de datos igual al lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces, en este caso, sería este valor de aquí, ¿no? 10. Entonces, miren, yo tengo aquí 2, 4 hacia la derecha, 2, 4 hacia la izquierda. ¿Ya? Una vez que encontramos la mediana, de los datos que están a la derecha, vuelvo a encontrar la mediana, ya como que si los datos con los que yo hubiera partido son estos, ¿sí? Entonces, digamos, aquí miren, hay un conjunto par de datos. Entonces, tengo que encontrar en el centro, ahora me voy a fijar en estos dos, ¿sí? Porque cuando yo cojo en el centro estos dos, dejo a la derecha un número de datos igual que a la izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque me estoy fijando en este segmento. Ya también tengo que hacer lo mismo en este otro segmento de acá. Entonces, encontrar como que la mediana de estos otro conjunto de datos sería fijarme en estos dos. ¿Ya? Entonces, después de que me fijo en estos dos, lo que voy a hacer es sacar el punto medio. Entonces, el punto medio entre 6 y 4 en este caso es 5. ¿Sí? Y el punto medio entre 2 y 14. ¿Sí? En este caso va a ser 13. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos estos dos datos, con estos son los que vamos a encontrar lo que llamamos el rango intercuartil. Y lo que vamos a hacer es simplemente restar el uno del otro. ¿Sí? Entonces, en este caso, el rango intercuartil les va a dar 8, ¿no es cierto? Entonces, rango intercuartil. Rango intercuartil. Ya, el rango intercuartil, en este caso nos da, lo obtenemos restando 13 menos 5 en este caso, nos da 8. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque de todas las, digamos, las propiedades o los números, digamos, las varianzas, las medias, ¿no es cierto? Quiero ver cuáles serían como que las más efectivas para representar un conjunto de datos, digamos. ¿Sí? Entonces, eso no es, digamos, depende del conjunto de datos que tengan en particular.
¿ya? Entonces, a veces va a ser más efectivo o va a ser más robusto el expresar, el representar el conjunto de datos a través, por ejemplo, de la media y de la desviación estándar, o en otros casos va a ser más robusto o mejor, o tal vez, o más apropiado representar, digamos, el conjunto de datos a través de la mediana y la dispersión de estos usando, por ejemplo, el rango intercuartil. Entonces, justo voy a poner una lista de datos donde puede verse esto, ¿ya? Entonces, supónganse que tienen datos de este estilo. Ya. Entonces, los datos ahora son los 35, 50, luego tienen otros 50, luego tienen otros 50, luego tienen 56, luego tienen 60, luego otra vez 60, luego 75, luego 250, ¿ya? Ya. Entonces, supónganse que esto es, ajá, súmenle dos ceros, ¿ya? 1500, ¿ya? Y supónganse que es el sueldo de alguien. Ya, si estaba un sueldazo, ¿sí o qué? Entonces, ya, por ejemplo, esto sería 3.500, estos 5.000, 5.000, 5.000, 5.600, 6.000, 6.000, 7.500, ¿no es cierto? Ya, chuta, alguien que gane esta cantidad, cachen, 25.000. Pucha, sí, está súper millonario, ¿no? Bueno, ya, sea como sea, tienen este conjunto de datos, ¿ya? Y la cuestión es que, bueno, con las operaciones que les he mostrado, ¿no es cierto? Ustedes dicen, bueno, yo puedo calcular el valor medio, perdón, la media, yo puedo calcular la media, y en este caso la media es 76.2, ¿ya? Esto, si quieren, pueden revisar y hacer por su cuenta, ¿no es cierto? Y aquí la desviación estándar, nuestra desviación estándar. En este caso es 62.3. Ya. Por otra parte, lo que quiero es comparar, o sea, este par de información que representa este conjunto de datos con este otro par de información que también podemos usar para representar este conjunto de datos. Entonces, la mediana, ¿sí? En este caso es 56, ¿ya? Sí, fíjense en el 56, ¿no? De aquí hay 2, 4 datos hacia la derecha, 2, 4 datos hacia la izquierda. Entonces, el 56, y eso está ordenado, miren, justo de forma ascendente. Entonces, esta es la mediana. Y aquí es fácil darse cuenta de eso. Y en este caso, el rango intercuartil es bla, 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 17.5. Ya, ya. Entonces, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya. Dibujemos, identifiquemos dónde rayos están estos en la recta numérica, ¿sí? Y más bien, tratemos de hacer como un histograma de esto, ¿ya? Ya, una especie de histograma. Es decir, reflejemos también como que las frecuencias, o sea, no solamente identifiquemos los datos, sino también las frecuencias, cuán frecuentemente se dan aquí, ¿no? Entonces, miren, supónganse aquí está el valor cero, entonces de aquí supónganse que hay 5, no, está muy pequeño, aguanten un ratín. Ya, entonces digamos por acá 50, por acá estará 100, por acá estará 150, por aquí estará 200 y por acá estará 250, ¿sí? Ya. Entonces, digamos, estos son, ustedes pueden pensar que son los datos de una variable discreta que en este caso es supóngase el sueldo de un grupo de amigos, ¿ya? Entonces, digamos, el sueldo que recibieron en el último mes de un grupo de amigos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, uno recibió 35, otro 50, otro 50.
en alguna unidad, ya, 50 yenes, no sé. Ya, entonces, digamos, si yo voy a hacer como una especie de histograma, ¿no es cierto? En vez de usar barras, puedo hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, primero voy a poner puntos que representen cada repetición de estos valores. Entonces, por ejemplo, el valor 35 debe estar más o menos por aquí, ¿ya? Este es 35, este punto le corresponde a que se repite una vez el valor 35, ¿ya? Luego 50, miren, está 3 veces, entonces está 1, 2, 3 veces, ¿sí? Ya, ahora 56, ya 56 estará por acá. Luego, ¿qué más? 35, 50, 56, 60. 60 estará por acá y aparece 2 veces, ¿sí? Luego 75 aparece una vez, estar por aquí, entonces este es 60. Este es 75, ¿ya? Y luego, miren, 250 aparece, pucha, por acá aislado, así una vez, ¿ya? Ahora, miren, identifiquemos, voy a poner una raya, con una raya vertical, ¿dónde está la media? Entonces, la media está en 76.2, o sea, está un poquito más a la derecha de este valor. Entonces, la media estaría por aquí. Esta es mi media, ¿ya? Y ahora, ¿dónde estaría la mediana? Entonces, la mediana le voy a poner con rojito, pero en raya vertical, y justo está en 56. Entonces, aquí está la mediana. La mediana. Ya. Entonces, si ustedes les preguntan qué valor representa más la tendencia central, porque recuerden que yo les decía que un aspecto relevante de mi distribución, mi conjunto de datos, tiene que ver con esto que le llamo tendencia central, ¿ya? Donde tienden a aglomerarse los datos. Entonces, miren que los datos están tendiendo a aglomerarse más en torno a la mediana que en torno a la media. Y de hecho la media aparece un poco más acá, porque hay este valor extraño y anómalo que no está siguiendo la tendencia del resto, ¿ya? Que digamos, este man es el millonario, ¿ya? Cuando yo hablaba de los sueldos, ¿no? Estos manes somos, digamos, nosotros, así. Ya, pero por acá está el man ultramillonario, ¿ya? Entonces, ¿qué representa a la clase trabajadora? No, mentira, ¿qué es lo que representa a la totalidad de los datos como en esta idea de la tendencia central? Pues que en este caso nos daría una idea más, como les menciono, robusta, ¿ya? Para representar sería en este caso la mediana, ¿sí? Y no, digamos, la media, justo por lo que estamos mencionando. Y ya que la desviación estándar está basada en la media, entonces la desviación estándar tampoco, o sea, no es que está mal, pero digamos, podría estar mejor, ¿ya? Entonces, no está mal que nosotros, digamos, tomemos, no sé, nuestra media para decir que vamos a representar estos datos, ¿ya? Pero es mejor si representamos o usamos la mediana en este caso, ¿sí? Para representar esta tendencia central, ¿sí? Y asimismo, la desviación estándar, como la media no fue tan buena, entonces la desviación estándar tampoco es tan buena para representar la dispersión. Miren, sí es verdad que hay una distancia grande, o sea, entre 75 y 250, hay una distancia mayor a 100, ¿no es cierto? Ya. Y como que en promedio, ¿cuán lejos están los valores unos de otros? Más bien, ¿en cuán lejos están todos estos datos de, por ejemplo, la media? No es en promedio 62.3. Miren, con respecto a la media, estos valores están como medio hasta cerquita, ¿no? Miren, el 60, el 56, el 50, el 35, ¿sí? El único, o sea, el que friega las cosas es este man, ¿sí? Es digamos, el millonario ya, como siempre. No, mentira ya. Entonces, la cuestión es que si ustedes tienen un conjunto de datos, ¿ya? Que tiene como que así un dato como que demasiado raro, ya, que no está siguiendo la tendencia de los otros. Entonces, ahí, digamos, va a ser más, como digo esta palabra, robusto, ¿no es cierto? Va a ser, digamos, tal vez más apropiado, ¿no? Para usar una palabra,
representar el conjunto de datos o usar la mediana. Pero en el caso en el que en cambio sus datos estén como más, con un comportamiento más uniforme, más parecido, entonces ahí la media va a ser el representante, el mejor representante, ¿sí? Y por esta misma razón, digamos, aquí el rango intercuartil es el que mejor reflejaría, digamos, la dispersión con respecto justo a la mediana. Entonces, miren, aquí es un valor casi, bueno, 17.5, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a la mediana, miren el 75 o 35, pues sí, ya al menos son dos valores que sí tienen una distancia aproximada de 5, por ejemplo, con respecto al 56, ¿no es cierto? O sea, sí está reflejando más lo que sucede a la mayoría de los datos, la mediana y el rango intercuartil, que en este caso la media y la desviación estándar. Ya, hasta el momento he hablado yo de cuestiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la población. Pero, ¿qué tal si es que, como les digo, nosotros no tenemos los datos de la población? O sea, supónganse que yo quiero analizar la gente que usa Facebook en el Ecuador, ¿ya? Pucha, si es full gente, ¿no? Y yo en esta, digamos, si yo necesito hacer un análisis estadístico, ya, si quiero tomar datos, ya, para justo ver qué tan probable es que la gente se influya por las cosas que ve en Facebook o cuestiones así, yo necesito tomar datos. Pero, digamos, no puedo irme por todas las casas de las personas que usan Facebook y por todas las casas del Ecuador y ir preguntando, vea usted usa Facebook, ¿ya? Entonces, tal vez podría hacer esto, no sé, en mi barrio, así con mis panas, ¿ya? Entonces, aquí muchas veces lo que tenemos como que información directamente, o que nos es accesible dentro de nuestras posibilidades de adquirir los datos es a un subconjunto de la población o muestra. Entonces, la muestra también va a tener su propia media y su propia varianza y su propia desviación estándar, ¿ya? El secreto es que, digamos, tanto la media como la varianza se van a calcular igual. Y lo único que, digamos, uno tiene que tener, bueno, casi igual, ¿ya? La media sí igual, la varianza casi igual, y eso es lo que yo quiero ahorita mencionar, ¿ya? Entonces, en el caso de que estamos trabajando no con la población, sino con la muestra, vamos a anotar con un X barrita para hablar de la media. Y la forma en la que vamos a hallar esto va a ser también un promedio. Entonces, el promedio, supónganse que tienen, asimismo, los datos, les llaman el dato X1, el dato X2, el tercer dato va a ser el dato X3 y así, ¿no es cierto? Entonces, van a tener en este caso N datos, pero el N que voy a escribir ahorita va a ser un N minúscula para diferenciar de la totalidad de los datos cuando hablamos de la población. Entonces yo voy a tener aquí la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿no es cierto?, de los x sub i dividido para la totalidad de los datos que va a ser n. Así. Ya, entonces esta es mi media para cuando estamos trabajando con muestras. ¿Sí? Ya, ahora, en principio, digamos, la varianza de la muestra, yo quisiera calcularla igual. ¿Cómo es igual? Igual que antes, ¿no? Entonces, digamos, antes, ¿qué hacía yo? Sumaba, voy a poner como calculábamos en el caso de la población la varianza, ¿sí? Entonces, en el caso que tenemos la población, ¿sí? La varianza era esto, ¿no? La sumatoria desde i igual a 0 hasta n de, aquí yo tenía los x's menos el mu, ¿no es cierto? Y esto al cuadrado y todo esto sobre n, ¿sí? Ya, entonces, antes de avanzar y mostrarles cómo sería la varianza para la población, perdón, para la muestra, miren lo que vamos a hacer. Voy a mostrarles otras formas para trabajar esta expresión algebraicamente, ¿ya? Porque a veces, digamos, puede resultar más conveniente obtener la varianza de la población usando estas otras formas que vamos a obtener trabajando esto algebraicamente. Entonces, lo que voy a hacer es este paréntesis elevar al cuadrado. Tengo un binomio cuadrado. Entonces, tengo aquí la sumatoria desde i igual a 0 hasta n. Yo tendría aquí que xy al cuadrado menos 2 veces xy por el mu, más el mu al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo esto sobre n, ¿sí? ¿Ya? Entonces,
Después de esto, es como que ahorita estoy haciendo un paréntesis informativo de cómo podríamos, otras formas usuales de expresar la varianza, ¿sí? ¿De qué? De la población. Ya, entonces, y esto a su vez, digamos, miren, las propiedades de la sumatoria me permiten distribuir la sumatoria a cada uno de los sumandos, ¿no es cierto? Un sumando es un término que está rodeado de signos más o signos menos, ¿ya? Entonces, este es un sumando, este es otro sumando, este es otro sumando. Entonces, voy a distribuir la sumatoria. Entonces, yo tendría la sumatoria desde i igual a, perdón, no cero aquí. A veces se me vuela la teja sin, ya. Entonces, es 1 nomás, de 1 hasta n. Ya yo tuviera aquí de los de x y al cuadrado, ya, más la sumatoria de menos 2 de x y u, y todo esto, digamos, desde i igual a 1 hasta n, ya. Pero otra característica de, o propiedad de las sumatorias es que, digamos, si yo tengo unas constantes multiplicados por las expresiones que están subindexadas, yo les puedo sacar del signo de sumatoria. En este caso, miren, mu es un valor constante que corresponde justo a la media de la población, ¿sí? Y el menos 2 también, entonces el menos 2 mu le voy a sacar afuera del signo de sumatoria y me quedaría de esta forma, ¿sí? Yo tendría aquí menos 2 mu. Y luego tuviera esta sumatoria aplicada acá, que sería más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de qué? Del mu cuadrado, ¿sí? Ahora, miren aquí, el mu no es una constante, ¿no es cierto? Si quieren le pueden sacar, pero aquí se quedaría el 1. Pero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Fíjense que pueden pensar, ¿y ahora cómo expando la sumatoria en este valor si no hay la i? O sea, si pueden incluso pensar, ¿será que tiene sentido esto? Ya cuando tienen una constante y dentro de una sumatoria de este estilo, lo que va a pasar es que van a sumar este número de veces, de 1 hasta n veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren el rato que ustedes tienen en la sumatoria aquí, este paréntesis es lo que se va a sumar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez, ¿no es cierto? Cuando el i va cambiando desde 1 hasta n, ¿sí? Entonces, este mu al cuadrado se va a sumar n veces, desde 1 hasta n. Entonces, y esto en pocas va a ser la suma de sumar mu cuadrado n veces, que en otras palabras me da n por mu cuadrado, ¿sí o qué? Y todo esto, fíjense, está dividido para el n, ¿ya? Entonces, ajá, ya. Entonces, miren, por una propiedad una propiedad recontra simple, ¿no es cierto? O sea, digamos del álgebra, aquí paréntesis informativo, ¿no es cierto? Si yo tengo A sobre B sobre A más B sobre C, yo puedo poner como A sobre C más B sobre C. Voy a aplicar esto acá, entonces, esto lo voy a dividir para n, esto para n, esto para n, ¿no es cierto? Entonces, lo que me queda es simplemente así, como que esto sobre n, esto sobre n, esto sobre n. Entonces aquí las n se simplifican. Adiós. Ya. Acá, fíjense en qué es lo que tengo aquí. Esto de aquí es justo a lo que le llamamos mu1 o media. Entonces, y todo esto se convierte en mu. Y mu por mu es mu cuadrado. ¿Sí? Y miren, aquí tengo menos 2 mu cuadrado más un mu cuadrado. Entonces, simplemente esta suma algebraica me da menos mu cuadrado. ¿Ya? Entonces, a veces puede ser más fácil usar, digamos, esta forma de expresar la varianza, ¿sí? Que esta forma de acá, ¿ya? Y a veces también puede ser más fácil, digamos, calcularla usando más bien esta forma de expresar la varianza, cual es también en sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x y al cuadrado sobre n, ¿sí? Y este menos es el menos de aquí, ¿ya? Y el mu cuadrado, pero mu yo sé qué es, yo sé que es la sumatoria de los x y sobre n, entonces yo tuviera sumatoria desde i igual a 1, sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x y sobre n, todo esto al cuadrado, porque mu es esto, ¿no es cierto? Mu es esto, entonces al cuadrado es esto. Entonces distribuyo arriba y abajo el exponente. Arriba y abajo me refiero al numerador y el denominador, ¿sí? Y aquí yo tendría esta expresión. ¿Ya? Entonces ustedes pueden hallar la varianza de la población, ya sea así, sí, con esta o con esta. Son las mismas expresiones.
Es la misma expresión, solo que trabajada de maneras algebraicas distintas. Como que en vez de yo expresar el número 8 con esas dos bolitas, puedo, así, puedo expresar el número 8 diciendo 6 más 2, ¿no? Entonces, digamos, este es el mismo individuo con distintas presentaciones. Ya, ahora, una vez dicho eso, voy igual a de nuevo a fijarme en la varianza de la población, que es esto, ¿no es cierto? Ya, entonces la varianza de la población es esto. Y yo diría, bueno, así como yo extendí mi noción de media de la población, extendí ese concepto para la media de la muestra y resultó ser lo mismo. Cuando yo hablo de la varianza de la muestra, esperaría que, digamos, yo tenga algo de este estilo, ¿no? Con la única diferencia que aquí el N no va a ser el conjunto de individuos de la población, sino el conjunto de individuos de la muestra, de esta forma. Entonces, por eso pongo N minúsculo. Ya, ahora, miren, nosotros obtenemos los datos de las muestras para poder estimar la media o la varianza de la población. A la media y a la media y la varianza de la población son como características del evento, digamos, de algo que está pasando en la realidad. Tipo, verán, o sea, supónganse que votan hay dos candidatos para presidente, entonces, digamos, gana el candidato A. Pero digamos que justo está un periodista, gana el candidato A y está a las 5 de la tarde el hecho de que ganó el candidato A, pero todavía no conocemos del país quién ganó porque falta contar. Y entonces ahí hay algún periodista que, no sé, se va a las afueras de un recinto de votaciones en el que la mayoría de la gente votó por el candidato B. Entonces nosotros necesitamos, o sea, hay varias formas. Por ejemplo, una es usando la información de Fisher. Esto, si quieren, pueden averiguarlo como curiosidad, no es parte del curso. Que es una medida de cuánta información nos da, digamos, la muestra o carga la muestra acerca de la población. Entonces, si es que yo termino diciendo o concluyendo a partir de esa mesa en particular o de ese recinto de votaciones en particular donde pregunté y me dijeron que votaron mayoritariamente por el candidato B, yo termino concluyendo que, digamos, el ganador va a ser el candidato B, ahí hay un error, ¿no es cierto? Entonces yo debo, digamos, tomar una muestra suficientemente grande que pueda reflejar, digamos, el hecho como verdadero, ¿no es cierto? Este hecho verdadero es que ganó el candidato A, que la mayoría de la población votó por el candidato A. Entonces, miren, aquí la mayoría de la población, ¿no es cierto?, que votó por el candidato A, eso quiere decir que, digamos, lo más frecuente entre el candidato A y B fue que el candidato A. Entonces, recuerden que el número más frecuente en conjuntos de datos le llamábamos moda. Entonces, ahí hay una especie de moda objetiva, ya que corresponde a la población, que yo trato de estimar a través de la moda de las muestras, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ahora, justo a estos datos que vienen a ser como los que reflejan lo que le sucede a la población, se les conoce como los parámetros. Y nosotros usamos estos valores, las medias de la muestra y la información o la varianza de la muestra, las vamos a usar para poder estimar. ¿Sí? Fíjense que una estimación no es como que de ley determino por decreto que aquí va a haber una piña y de repente aparece ya, ¿no? El estimar es, digamos, una suposición y dices, bueno, capaz que esto pasa mañana, no estimo que mañana llueve. ¿Sí? Entonces uno estima el parámetro y dice, bueno, yo pienso que esto va a pasar así, pero no lo digo al azar, sino que me baso en algo y justo me baso en escoger una muestra suficientemente representativa del comportamiento de la población. ¿Sí? Eso es lo que me gustaría hacer, encontrar una muestra que sea suficientemente representativa del comportamiento de la población. ¿Ya? Y digamos, para hacer eso, está perfecto si es que yo uso como media para estimar, bien, yo uso esta media de esta forma, con un n donde un n minúscula, sí, un n minúscula donde el n minúscula representa el número de individuos de mi muestra. Yo uso esto para estimar un parámetro. ¿Cuál parámetro? La media de la población. Entonces yo uso esto para estimar el mu. ¿Sí? Entonces, digamos, esto me serviría para estimar mi mu, donde el mu es la media de la población.
Entonces, a este valor se le va a llamar parámetro, ¿sí? O sea, más bien, este valor de aquí, más que llamarle parámetro, entra en la clasificación de ser un parámetro, ¿sí? Ya. Ahora, la pregunta es, ¿será que con una expresión como estas, ¿sí? Y aquí yo ya voy a dejar de usar ese símbolo porque el símbolo sigma al cuadrado era para la varianza de la población, ¿ya? Entonces a esto le voy a llamar S sub n, porque este n de aquí corresponde a este n de acá, ¿sí? Y esto de aquí me gustaría usar, ¿sí? Que es como esto vendría a ser, inicialmente yo podría pensar que esto viene a ser un valor que me permite estimar la varianza de la población, ¿sí? Entonces, lo que bueno, en general se han dado cuenta en los estadísticos ya, que este, bueno, está aceptable ya. Podríamos pensar que sí es un medio esta operación y el número que me dé al realizar esta operación. Y aquí, digamos, en vez de poner mu, lo que tengo que poner, porque aquí estoy usando la media de la población, y eso yo no lo conozco, más bien quiero estimarlo. Entonces, lo que yo tendría que poner acá es, miren, la media de la muestra, ¿sí? Ya, entonces, ahora, esto de aquí, en principio, es aceptable, que nos pueda, un primer paso, digamos, que nos pueda decir si es que en efecto esto de aquí, este número, para empezar a estimar el número que tengamos de esta manera, es un primer paso para pensar que nos puede ayudar a obtener o estimar la varianza de la población. Esto también entra en la categoría de parámetro, ¿sí? Entonces, digamos, estos parámetros, suelen ser cuestiones que, en este caso, ¿no? Reflejan la realidad de la población, ¿sí? Entonces, ya. Pero lo que pasa es que se han dado cuenta de que más bien si es que ustedes, en vez de dividir para el número total de individuos, el número total de datos de la muestra, n, en el denominador lo que podrían poner es así, n-1, y que esto resulta mejor para calcular o para estimar, para calcular, sino para estimar la varianza de la población. Entonces, es por esta razón, porque, digamos, se tiene datos de que en efecto funciona mejor así. Esto de aquí ahora adquiere este nombre, Sn-1. ¿Por qué? Porque recuerden que el n que yo le puse aquí correspondía al denominador que estaba antes. Ahora yo pongo n-1, entonces aquí yo tendría n-1. Entonces, esto de aquí, digamos, le voy a llamar S en pocas, ¿ya? Y esto de aquí ya viene a ser la varianza de la muestra. ¿Ya? Entonces, digamos, si quieren, eviten ver esto, ¿ya? Y la varianza de la muestra en este caso, es esta. Y esta varianza de la muestra es como que bacán, sí puede ser, se convierte en un buen comienzo para estimar a la varianza, ¿ya? Ahora, ¿qué onda con la desviación estándar? ¿Ya? Pues la desviación estándar en pocas era la raíz de la varianza, ¿no es cierto? La raíz cuadrada. Entonces, en nuestro caso, pues, hay solo una cosa ya, una cosa en la notación. Recuerden que aquí tengo sigma cuadrado, ¿no? Entonces aquí yo siempre debía haber puesto al cuadrado, entonces también sería al cuadrado, ¿no? Incluso cuando escribiese -1, también es un nombre que le podríamos poner, tendría que estar al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este caso, simplemente pongámosle S. Esto es un nombre, ¿no es cierto? El nombre que corresponde a la varianza de la muestra que nos permitiría estimar la varianza de la población. Ya. Ahora, también como en el caso anterior, no solamente es un nombre, sino que este cuadrado también corresponde a una operación. Entonces, yo para sacar la desviación estándar en el caso de la población, lo que hice fue pasar esto al otro lado como raíz. Y la cosa es que nos preguntamos si es que el S, donde el S simplemente sin el cuadrado viene a ser justo la desviación estándar. Desviación estándar. Ya, la desviación estándar ¿de qué? De la muestra. Ahí ni siquiera se ve, perdón. La desviación estándar de la muestra.
Entonces nos preguntamos, bueno, el rato de pasar el cuadrado al otro lado como raíz, ¿será que es aceptable para permitirnos estimar la desviación estándar de nuestra población? Y la cuestión es que a veces sí, otras veces no resulta tan bueno para estimar la desviación estándar de la población. Pero así sería como, en principio, iniciaríamos definiríamos, digamos, nuestra desviación estándar para la muestra. Eso es, ¿ya? Entonces, eso es todo por este video. Ya les subo otrito, ¿ya? Recuerden que el viernes van a tener una especie de como de cuestionario, no una especie, van a tener un cuestionario que les puedo subir en la noche, digamos, tipo, no sé, para las 7 si quieren, para que lo puedan resolver. Un cuestionario, hacer un cuestionario fresco, ya, pero tiene que ver con justo las preguntas, lo que hemos venido haciendo en toda esta semana, ¿ya? También va a haber una práctica, pero la práctica les voy a mandar para que me la entreguen la siguiente semana, ¿ya? Eso nomás, ya nos vemos. Recuerden, mañana tenemos sesión de preguntas a las 10 y ya les subo este videito.